Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias porque creemos que cuando intercedemos algo se mueve en el mundo espiritual. Cuando oramos, nos ponemos en la brecha, nos ponemos delante tuyo. Señor, creemos que hay cosas que cambian, hay cosas que suceden. Señor, no estamos jugando a la guerra de las galaxias. Señor, estamos moviendo tu mano. Estamos creyendo que hay circunstancias que cambian cuando clamamos a vos. Señor, gracias por este privilegio y por esta autoridad que nos das para hacer estas cosas. Señor, recibimos tu palabra ahora. Tu palabra para este momento de nuestra vida, de esta etapa de nuestra vida. Señor, palabra que enriquezca, palabra que nos edifique, palabra que nos anime y nos desafíe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaba trabajando durante parte de la mañana y casi toda la tarde para encontrar lugares para el viaje también que tenemos con Marta, que vamos a ir a China, a Puerto Rico, a Estados Unidos. Entonces, habitualmente un boleto más o menos de Estados Unidos a Europa, a alguna parte de Europa, puede estar entre $800, $1,000, depende el momento. Pero ahora, para ir de Estados Unidos a Roma, están $1,500, $1,600, $1,800, que están carísimos, porque hay pocos lugares y por la temporada alta. Y yo estaba buscando boletos de millas, de usar mi cuenta de millas para no tener que pagar una cantidad así. Y claro, encontrar lugar para un boleto de millas, peor todavía, porque conseguir asiento, espacio en un avión, por acumulación de puntaje, por premio, en este momento es muy, pero muy difícil. Entonces, yo iba orando y digo, Señor, intentaba por acá y no se daba, intentaba por allá y no se daba, intentaba por el otro lado y no se daba. Entonces, en un momento le dije, Señor, yo quiero estar tranquilo. Me gusta investigar, especialmente todo lo que tiene que ver con vuelos, y me puse a orar. Entonces ahí fue interesante porque comencé a ver lo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta y que podemos mejorarlo y podemos desarrollarlo. Comencé a ver opciones. Decí conmigo, opciones. Y entonces, claro, era imposible, estaba cerrado por todos lados, porque no había salidas de vuelos ni de Nueva York, ni de Houston, ni de Washington, buscaba para llegar a Roma y no encontraba. Eso que todos los caminos llevan a Roma no es cierto. Estaba todo trabado, no había lugar. Probaba por una compañía, probaba por la otra, probaba por lo de más allá, yendo a la noche, volviendo a la mañana, yendo un día antes, yendo un día después. Y entonces dije, bueno, parece que no se puede. Ahora, yo tenía una convicción de que tengo que ir. La convicción es clara. La convicción me marca un rumbo. La convicción me marca un qué hacer. ¿Hacia dónde voy? Voy hacia allá. O sea, la convicción es el mayor movilizador de nuestras acciones. Cuando yo tengo la convicción que no es algo que surge de mí, sino que Dios pone en mi corazón. Yo sé que esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Yo sé que esto en lo que estoy, en esta dirección que estoy caminando, es lo que Dios tiene para mí. Pero me sale mal. La puerta está cerrada. No veo el resultado. No veo ningún fruto todavía de mi obediencia. Parece que estoy equivocado o parece que estoy confundido. Entonces, realmente la primera cosa, por eso hace algunos días atrás hablamos que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Hablamos en aquel momento sobre decisiones tienen consecuencias. No sé los que se acuerdan, los que estaban. Toda decisión tiene una consecuencia. La consecuencia puede ser maravillosa, puede ser horrible. La consecuencia es el resultado natural de las decisiones que tomamos.
Entonces, si son buenas decisiones, entonces en Dios va a haber buenas consecuencias, aunque las cosas no salgan como nosotros esperamos que salgan. Entonces, las decisiones son fruto natural las consecuencias son fruto natural de nuestras decisiones. Así que hay un marco primero que se llama decisiones. Decisiones me dice hacia dónde voy. Decisiones dice es esto. Decisiones tienen que ver con el qué voy a hacer, el qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo. Decisiones. Y yo estaba ahí pensando y dando vueltas. Y digo, yo tengo la convicción de que tengo que llegar a Roma. Yo sé que es de Dios y no tengo, desde Estados Unidos, aparte del viaje a China, de acá a Estados Unidos, no tengo $1,800 para pagar un boleto de avión. Tengo cantidad de puntos, de millas para poder llegar, pero está todo cerrado. No hay lugares a Roma, pero tengo la convicción. Entonces, cuando tenemos la convicción que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces aparece el nivel número 2, que es la opción. La opción. Aprender a movernos en la opción. Y entonces de repente me tranquilicé y dije, Señor, vos sabés, yo sé que esto es tuyo, los dos sabemos que esto es tu voluntad, pero no encuentro la forma. Y de repente, yo digo, debe haber una opción, debería haber otra opción, debería otro cómo hacer para hacer el qué quiero hacer, lo que Dios quiere que yo haga. Debería haber otro cómo. Entonces, a ver, miré un poquito y dije, ahora me acuerdo que a 3 horas de tren, no más de Roma, 3 horas de tren, 2 horas 50 minutos, está la ciudad de Milán. La ciudad de Milán, viendo el mapa, la ciudad de Milán, a 2 horas 55 minutos de tren. Entonces, a lo mejor puedo llegar a Roma yendo a Milán. Y a lo mejor no me doy cuenta, porque yo no lo estaba pensando, y por alguna razón, en el camino de ida o de vuelta de Roma, Dios tiene algo conmigo en Milán. Pero yo todavía, como estoy tan enfocado en Roma, no me estoy dando cuenta. Entonces a lo mejor, aunque Dios quiere que vaya a Roma, a lo mejor el Señor está Él mismo permitiendo que esté algo trabadito para algo paralelo que Él tenga preparado en Milán. Y dije, interesante, a ver si puedo llegar a Roma a través de Milán. Ahora, generalmente, si no podés llegar a un país por la capital, que tiene más tránsito, es un poco más difícil que pueda llegar por otra ciudad, aunque sea importante, pero que no es la capital, en este caso Roma. Milán es una ciudad muy importante. Y entonces comienzo a mirar y de repente veo en todos los cuadraditos de la fecha, estaba cerrado, y el día, ¡ping!, abierto. Hoy. Y después, bueno, para volver de Milán, porque otra cosa es que después hay que volver. Y la fecha, ¡ping!, abierta. Digo, qué interesante. Y el Señor me permitió ver opciones, a través de esas opciones, oportunidades que yo no veía. Y ahí me acordé de un mensaje de texto que me mandó Hugo Paulini. Entonces, él me había mandado un mensaje de texto pidiendo a ver si sería posible que en algún momento yo pase por Milán para tal y tal y tal cosa. Y ahí me acordé. ¿No será que Dios en medio de todo esto quiere que yo pase ahí por Milán? Abrí tu Biblia por ahí. Quiero algunos pasajes ilustrativos que me vinieron a la cabeza. Jueces capítulo 6, verso 27. Esta es la famosa historia de Gedeón que me encanta siempre contarla, ¿no?
Jueces capítulo 6, verso 27. Ya en el 25, el relato es que Dios le había dicho que tomara un toro del rebaño de su padre y después que derribara la imagen de Baal de la casa de su padre, la imagen de Aserá. Y bueno, le había dado instrucciones muy concretas de las decisiones que él tenía que tomar. O sea, Gedeón sabía cuál era la voluntad de Dios. Gedeón sabía lo que él tenía que hacer. Y en el verso 27 dice, Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. O sea, hizo la voluntad de Dios. Hizo lo que Dios le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, ¿qué dice? Lo hizo de noche. Claro, esta motivación era un poquito extraña. Pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Ahora, lo que finalmente sucedió en la historia, que la gente del pueblo al otro día descubrió que el que había derribado todos los ídolos había sido él. Lo descubrieron igual. Y fueron al padre de Gedeón y dijeron, saca a tu hijo afuera para que lo linchemos, para que lo matemos. Mirá lo que hizo. Es una vergüenza para todo el pueblo. Y ahí el papá tuvo que salir a decir, bueno, si Baal es Dios, Baal que se defienda solo. Y ahí le cambiaron el nombre a Gedeón y le pusieron Jerubbaal, que significa que Baal se defienda. Pero lo interesante es que Gedeón había tomado primero la decisión de obedecer. Y no era una decisión fácil, porque lo querían matar. Él sabía que si lo descubrían, lo mataban. Así que no era una cosita así nomás. Pero él tomó la decisión. Pero para proteger su vida, de alguna manera, tratar de proteger su vida, porque al final no lo logró, él dijo, lo voy a hacer de noche, no lo voy a hacer de día a la vista de la gente, porque si no voy a quedar muy expuesto, me van a matar. Lo voy a hacer de noche para tratar de que no me descubran. Entonces él vio una opción para poder hacer la voluntad de Dios. Y después quiero mencionar algunas marquitas que nos pueden ayudar en cómo descubrir estas opciones. Allí también en Hechos capítulo 25, verso 10, el apóstol Pablo contestó, Hechos 25, 10, él decía, yo ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No he hecho ningún agravio a los judíos, como ustedes saben muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones de estos judíos, que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró, has apelado al emperador irás. Y luego en el capítulo mismo, el 26, y en el verso 32, dice, y Agripa le dijo a Festo, estos dos gobernadores, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Ahora, Pablo sabía que su tarea era llenarlo todo con el evangelio. Él tenía la convicción. Él podría haber elegido que lo suelten ahí en Cesarea y que lo liberen. Pero él tuvo la opción de algo mejor, sabiendo que si él llegaba a Roma, la sede, el centro del imperio romano, él tendría un impacto mucho más grande. Así que, por un lado, él tenía libertad de acción. Él no estaba yendo contra la voluntad de Dios. Él tenía dentro de la voluntad de Dios opciones. Las opciones son las que te permiten hacer que algo sea mejor, salga mejor de lo que vos te imaginabas. Las opciones hacen posible lo que parece no posible o imposible. Mirar en otras posibilidades de hacer aquello que yo ya sé, que tengo la convicción que tengo que hacer. Me acuerdo aquella famosa historia cuando creo que fue una de las primeras veces que fuimos ahí a Plaza de Mayo a orar. Y el Señor nos había hablado de ir a orar a Plaza de Mayo. Fuimos a pedir permiso y nos negaron el permiso.
porque era un lugar de alta seguridad. Queríamos hacer una reunión de oración. Así que volvimos a orar y el Señor nos dijo, tienen que ir a Plaza de Mayo. Volvimos a pedir permiso y me dijeron, no, en otra plaza no hay problema, pero en Plaza de Mayo necesitan permiso y el permiso está denegado. Volvíamos a orar y el Señor nos volvía a decir, Plaza de Mayo. Entonces decíamos, pero acá hay algo que está mal. O estamos escuchando mal a Dios o no sé. Porque cuando queremos vencer a Dios, el gobierno nos dice que no. Entonces nosotros pensábamos en el sí de Dios, queríamos hacer la voluntad de Dios, pero el gobierno decía que no había permiso y eso nos desanimaba. Así que estábamos ahí, en vez de la espada y la pared, entre el gobierno y Dios. El gobierno decía que no, Dios decía que sí. El gobierno decía que no, Dios decía que sí. Y entonces, Señor, ¿cómo la opción te ayuda a pensar en cómo hacer lo que parece que no se puede hacer? La opción te ayuda a pensar y a mirar cómo es posible llevar adelante aquello que no es posible llevar adelante. Entonces yo podría decir, no voy a Roma porque me dicen que no hay millas, pero puedo llegar a través de Milán y luego tomar un tren. Puedo llegar. Hay una opción por allí. Pero si yo me miro solamente Roma y de la manera que tengo que ir, que yo pienso que tiene que ser, entonces me voy a frustrar. Pero que cuando comenzamos a ver opciones, pensar en otras maneras de hacer, en otros cómo hacer, pensar en opciones, desarrolla nuestra creatividad con Dios. Así que me acuerdo que, la verdad que no me acuerdo a quién se le ocurrió, pero estábamos orando y surgió de hacer una pequeña plataformita con rueditas. Y pusimos un equipo de sonido a batería. Y con una manija, o sea, una pequeña base, así, plataformita con ruedas, toda la torre de sonido y una manija ahí para llevarlo como si fuera un carro, ¿no? Entonces llegamos ahí a Plaza de Mayo con carteles de oración y todo lleno de policías. Cuando vieron, creo que éramos como 150, una cosa así, que nos movilizamos. Cuando llegamos con el sonido, con la plataformita y toda la gente con los carteles, los policías se comenzaron a acercar. Y nosotros, que estábamos todos juntitos en una esquina de Plaza de Mayo, ¿qué hicimos? Hicimos esto, con el carrito, comenzó a movernos. Y el carrito se movía y teníamos el micrófono y salía todo el sonido y dábamos un pasito y caminábamos. Y la policía entonces se paró, se frenó, no vino donde estábamos nosotros. Y nos comenzaron a mirar, se cruzaron de brazos y se comenzaron a reír. Porque no podían hacer nada. Porque lo que dice la ley es que vos sin permiso no podés hacer algo estático. Pero vieron que cuando vos vas a un lugar, muchas veces aparecen las películas y todo, la policía te dice circulando. O sea, tenés que moverte. Ahora, nadie te puede prohibir libre circulación si el lugar está abierto, ¿no? Así que mientras que vos te estés moviendo, nadie te puede prohibir. Entonces nosotros íbamos con el carrito así. Demoramos como 2 horas y media para dar vuelta a la Plaza de Mayo. Y entonces íbamos así, después así, y después en chiste medio hicimos para atrás, y un poquito para atrás, y un poquito para adelante. Mientras vos estás circulando, te estás moviendo, no tenés ningún impedimento. Ahora, jamás se nos hubiera ocurrido, a menos que hubiéramos pensado con Dios y orado, Señor, ¿hay alguna otra manera de poder hacer lo que en principio no se puede hacer? ¿Hay alguna manera de poder hacer aquello que me dicen que no se puede hacer? Y ahí encontramos que había una manera, y una manera legal de poder llevar adelante
la convicción que Dios nos había puesto en el corazón, de poder llevar adelante en obediencia lo que Dios nos había hablado. Había una manera legal de poder hacerlo. Pero cuando uno no piensa en opciones, generalmente queda atado por la presión de las circunstancias. Atado por la presión de las circunstancias. Cuando pensás en opciones, comenzás a ver otras posibilidades. Comenzás a lograr muchos más resultados. No te estoy dando una fórmula mágica, lo que te estoy diciendo es que tenemos que aprender y desarrollar este estilo de vida de opciones. Por ejemplo, llamo para hacer un trámite a un edificio, una oficina municipal o a una empresa y por teléfono me dicen, no señor, no se puede. ¿No? Entonces cuando alguien me dice, sí Alejandro, llamé a tal lugar y dicen que no se puede, yo le digo, anda personalmente. ¿Pensaste en ir personalmente y hablar cara a cara con ese funcionario a ver qué dice? ¿Sabes que más de la mitad de las veces cuando uno va a hacer una gestión personalmente es totalmente diferente, los resultados son diferentes que cuando uno habla por teléfono? Hay una gran diferencia. Me acuerdo que una vez en una conferencia que hicimos, teníamos que alquilar, hace años ya, la primera vez que lo hicimos, baños químicos. Entonces le pedimos a alguien que averiguara. Y generalmente decimos averiguar por lo menos 3 presupuestos. 3 presupuestos. Porque al averiguar 3 presupuestos, tenés 3 ¿qué? Opciones. Tenés 3 opciones. Entonces estaba el que venía con la ducha, el que venía sin la ducha, el que venía con jacuzzi, qué sé yo. Con agua caliente, con agua... Bueno, pero en igual calidad nos dimos cuenta, cuando trajeron los diferentes presupuestos, que a igual calidad había 50% de diferencia entre una empresa y la otra. Ahora, si yo me quedaba con el primer precio que averigüé, o no lo hacía por no tener la plata, o iba a pagar de más. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos queriendo decir? Entonces, Señor, ¿dónde están las opciones para que yo pueda hacer aquello que tengo que hacer, que me pedís que haga, que yo sé que es mi responsabilidad, que yo sé que es aquello que me encomendaste, ¿no? Y por eso que las opciones están ligadas con la perseverancia, opciones están ligadas con la insistencia. ¿Saben? Yo viajo hace muchísimos años y viajo especialmente hace casi 18 años en United. Y conozco esta compañía aérea, tengo más experiencia tratando con esa compañía aérea que muchos de los empleados que trabajan ahí. Y yo conozco de la empresa, en algunos aspectos, mucho más de los empleados que trabajan ahí. Entonces a veces cuando me doy cuenta que me atiende alguien y me dice, no, es que eso la reglamentación no lo permite, y yo me tengo que, sino enojar, o le digo, bueno, muchas gracias, porque me dio cuenta que no tiene la experiencia para poder responderme, cuelgo y vuelvo a llamar, para que hasta que me atienda alguien que yo me doy cuenta que tiene la experiencia y que podemos hablar en esa misma sintonía. Y ahí me doy cuenta, si me quedo con lo que me dijo el primero, se me viene todo abajo. Pero si comienzo a buscar un poquito por acá, un poquito por allá, un presupuesto por el otro lado y le doy la alternativa, me acuerdo una vez que me ahorré $800 por ir de un aeropuerto a otro, llegar a otro aeropuerto, que la distancia era de 1 hora entre un aeropuerto y otro, en vez de llegar a este. Y entonces me decían, no, señor, y digo, ¿no hay otra forma más barata que llegar? No, señor, no, señor. Y si voy tal día, no, señor, siempre me daban no. Entonces yo estoy mientras hablando por teléfono con el mapa. Y entonces esto era en Suiza, y no me acuerdo si era Ginebra y hay Zurich, no me acuerdo, pero era muy pegadito. Y yo le digo,
A ver, y si probás, porque estábamos buscando lo más barato y era muy caro el boleto, y le digo, ¿y si probás esta ciudad que está al lado? El hombre, no, primero me dijo, no creo, Digo, y fíjate, a ver, bueno, no, que debe ser lo mismo. No, pero a ver, fíjate a ver qué te dice el sistema en la pantalla. Y se fijó y bueno, hay una diferencia considerable. Digo, y a ver, ¿cuál es la diferencia considerable? $750. Y aproveché y le di un discursito a este empleado. Y le dije, muchacho, digo, yo soy el cliente y vos sos el que tendrías que saber más que yo. Un aeropuerto está a 1 hora del otro y estamos hace 2 horas y media y vos me decís que no encontrás un mejor precio ni siquiera en la zona y me ibas a decir que no, porque vos no estabas dispuesto a ver opciones. Él no estaba dispuesto a ver opciones y me ahorré $750 para llegar a un aeropuerto. Claro que cuando uno camina en opciones tiene que invertir tiempo, pero te ayuda a lograr cosas que vos sabés que tenés que lograr, que Dios puso en tu corazón. Por eso, un elemento muy importante en opciones, aún en la economía, tiene que ver con pedir varios presupuestos. No te quedes, lo anoté por ahí creo, no te quedes con el primer no que escuches. No te quedes con el primer no que escuches. Las decisiones me ayudan a definir el lugar a llegar, la visión a llegar. Las opciones me muestran rutas optativas. Es como el GPS, ¿viste? El GPS, vos lo pones la dirección, te pone la dirección y te muestra 2 o 3 formas de llegar. Y algunas te muestra, dice, acá para llegar son 40 kilómetros y llega en 20 minutos. El otro son 55 kilómetros más lejos, pero como va por autopista llega más rápido. Entonces vos tenés opciones para decir, bueno, gasto menos nafta o llego más rápido. ¿Cómo es mi situación hoy? Pero tenés la posibilidad, el destino donde querés llegar ya lo tenés marcado. Sabés qué querés, qué tenés y vas a llegar ahí. Pero tenés las opciones de decir, bueno, acá voy por acá, llego más rápido, pero tengo que pagar 60 mangos de peaje. Entonces vos evaluás cómo haces mejor aquello de lo cual tenés la convicción de poder caminar. Las opciones pueden ser de cómo hacerlo mejor. Las opciones pueden ser también en cuanto a dónde hacerlo mejor. Tienen que ver con un lugar, con un espacio. Las opciones pueden ser también, pueden hacerlo, las opciones tienen que ver con formas de hacer aquello que tengo la convicción que tengo que hacer. Tiene que ver con lugares, con el dónde hacerlo. Tiene que ver con tiempos, momentos para hacerlo, como hizo Gedeón, para que no ser descubierto lo hizo de noche. Entonces, ¿cuándo, dónde y cómo hacerlo? Opciones me ayudan a ver posibilidades de cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Si nosotros tenemos convicciones, Dios me mostró que tengo que ir a China, ¿no? Dios me mostró que tengo, pero no aprendo a moverme con opciones. Generalmente, y me gustaría compartirte esta frase, la convicción que no se mueve con opción me lleva a la obstinación. Busqué la rima y todo. La convicción que no se mueve con opción te lleva a una obstinación. Yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero como para mí hay una sola forma de hacerlo, me empaco. Ahora, ¿me explico? Me empaco porque es lo que Dios me mostró, es lo que hay que hacer, es mi deber. El problema no está en la convicción, el problema es que no tengo opción.
Y para mí, eso que Dios me pide hay que hacerlo de esta manera y de esta manera. Y como me empaco en tener una sola manera y no miro, no tengo entonces flexibilidad. Ahora, no tengo que tener flexibilidad en la convicción. No tengo que tener flexibilidad en la convicción. No debo ser flexible en la convicción. En la convicción soy firme. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Esto es lo que dice la palabra de Dios y no lo negocio. No voy a hacer más o menos. No hay panqueque con la voluntad de Dios. No negocio. Pero en aquello que tengo la convicción, en cómo lo muevo, tengo que aprender flexibilidad en la forma. Entonces, si yo tengo convicción y no tengo flexibilidad en la opción, me voy a quedar con mi propia obstinación. Y entonces es para allá. Y me doy la cabeza contra la columna. Y sigo dando point, como el muñequito, point. Y dice, mira, te estás golpeando. No, pero es que hay que seguir. No, es que tenés que seguir. Pero podés dar esta vueltita y llegar allá. Podés ir por arriba. No sé, podés ir. No necesariamente lo tenés que hacer de esta manera. Hay opciones A, B, C, D. Hay, como dicen, el multiple choice, ¿no? Pero no entre lo bueno y lo malo, sino hay posibilidades de elegir y de ver cómo hacer mejor aquello que ya estoy haciendo, mejor aquello que voy a hacer en el futuro. Son opciones. ¿Se entiende la diferencia con la decisión? La decisión tiene que ver con una convicción. Esto es, y no me aparto de aquello que Dios me llamó o donde Dios me puso a hacer. Pero manteniendo firme esa convicción, tengo expresiones flexibles, opciones para poder hacerlo mejor, para hacer posible aquello que Dios puso en mi corazón o para que sea continuar haciendo posible aquello que Dios puso en mi corazón. Buscar opciones. Opciones, por ejemplo, ¿para qué? Para reconciliarnos con personas con las cuales estamos distanciados. ¿Cómo? Bueno, yo ya le mandé un mail para aclarar el problema que teníamos. Está bien, le mandaste un mail, pero no sabes si le llegó, porque nunca te contestó. ¿No crees que sería bueno llamarle por teléfono? ¿No crees que sería bueno que se puedan encontrar o tomar un cafecito juntos? ¿Por qué no mirás otras opciones? Ya tenés la convicción, ya sabés que tenés que reconciliarte con esa persona, pero lo intentaste solamente por acá y no funcionó. Quizás no era la mejor manera. Opciones. Bueno, yo no tengo nada con nadie, porque un día ya me paré delante de toda la base y dije, si en algo a alguien por esas casualidades ofendí, sepa disculparme. No, mirá, pero yo me sigo sintiendo que la gente está lejos de mí y no sé por qué. Es que elegiste una opción equivocada. No es la manera. Yo sé que vos querés arreglar tus relaciones, con vínculos con los demás, pero tenés que ser más concreto. Tenés que decir, yo sé que en esto los herí, los ofendí, entonces pido perdón por esto y esto y esto. Entonces hay opciones para poder reconciliarnos. Hay algunas cosas que se pueden hacer personalmente, otras se pueden hacer por email, otras se pueden hacer por teléfono. Pero ¿cómo puedo lograr aquello que Dios me puso en el corazón de que pueda reconciliarme, por ejemplo, con mi familia? Busco opciones. Viajo y los visito, no sé. Busco opciones. Busco opciones para, por ejemplo, pagar deudas. Para pagar deudas. Yo a veces hablo con mucha gente, no solamente dentro de Jucum. Y le digo, me dice, no, hermano, ore por mí, por mi economía, porque no anda bien, y tengo deudas. Y yo le digo, ¿hace cuánto que tenés deudas? Y bueno, 50 años. Le digo, ¿y qué? Y le comienzo a preguntar un poquito más porque él me pide consejo.
Y me doy cuenta que hizo poco y nada para pagar su deuda. Digo, por ejemplo, bueno, yo tenía que ir a pagar a ese lugar el 5 de cada mes una cuota que debía y me lo refinanciaron para que yo lo pagara, todo lo que debía lo pagaran 20 cuotas el día 5 de cada mes y yo tengo que ir a una oficina, un estudio de abogado. Ok, ¿y qué pasa? Bueno, es que los 2 últimos meses no tuve plata. ¿Y entonces qué hiciste? No fui, si no me alcanza, ¿para qué voy a ir? Si no tengo la plata, ¿para qué voy a ir? Mal hecho. Vos tendrías que haber ido sabiendo, porque tenés la convicción que tenés que una deuda, ¿sí o no? Sí, yo sé que tengo la deuda, reconozco que tengo la deuda. Muy bien, la convicción la tenés. Entonces hay que ir buscando alternativas de cómo bajar, aunque sea con ese poquitito que tengas. Y aún si no tenés nada, tenés algo que se llama tu honor. Tu honor. Entonces vas el día 5, te presentás y decís, mira, yo sé que tenía que pagar 20 pesos. Acá tengo 3 pesos. Por lo menos traje estos 3. Y si a los 5 días tengo 3 pesos más, voy y le llevo 3 pesos. Trato de honrar mis compromisos, trato de honrar la deuda que tenga. Y si no tengo nada, por lo menos me presento. Quiero decirle que tengo voluntad de pagar, pero no lo tengo. Dígame, ¿podré pagarle, bajar la deuda con algún trabajo práctico el día sábado? ¿Tiene algo que yo pueda pintar? Si es que sabes pintar, ¿no? Pero uno busca opciones. Yo me acuerdo cuando Dante Gebel hizo su primer Vélez y le quedó una deuda enorme. Y había un señor que no era cristiano que le había prestado bastante dinero para alquilar Vélez. Fue un sábado Vélez. El día lunes, Dante apareció en la casa de este hombre y le dijo, mire, de los, 100.000 que le tenía que devolver, tengo 20 nomás, 20.000. Acá tengo las llaves de mi auto para tratar de bajar, por lo menos que usted se lo quede en garantía hasta que yo pueda terminar de pagar. Y acá tengo un reloj y no sé qué cosa más. Lo que él podía. Y se apareció en la casa de este hombre. Cuando este hombre vio que traía algo de plata, una llave de su auto y alguna que otra pertenencia de antes para tratar de honrar la deuda, este hombre dijo, mira, quédate con el auto, quédate con todo, tranquilo, me lo vas pagando como vas pudiendo. Él generó otra opción de pago. Porque mantuvo en alto el nivel de confianza. El otro vio que él tenía voluntad de pago, Esto es lo que nos está pasando aún a nivel ahora como país. Por años, porque esta es la verdad, por años vieron, no importa más allá de los fondos buitres, los intereses, usurarios, todo eso que está mal, pero vieron que nosotros no teníamos voluntad de pago para un grupo de acreedores. No teníamos voluntad de pago durante 10 años. Y lo que el juez dijo, yo los esperé durante 10 años que quisieran negociar. Y ahora tenemos que negociar lamentablemente como está esta situación. Entonces, lo que quiero decir que siempre hay opciones. Siempre hay opciones que tienen que ver con las decisiones grandes de la vida. Entonces, para reconciliarnos, para honrar las finanzas, nuestras deudas, para terminar lo que comencé, para no dejar cosas por la mitad. Porque si yo no termino lo que comencé, quiere decir que lo que comencé no lo tendría que haber comenzado. Si algo que comencé lo dejé por la mitad, puede decir varias cosas, hay varios mensajes. Que me metí en algo que no me tendría que haber metido. Por eso es importante buscar al Señor antes de meterme en algún proyecto. O que no estoy haciendo a la manera de cómo tengo que hacerlo. O sea, tengo la convicción de seguir adelante, pero me quedé en la mitad.
en medio del río. Entonces, claro, digo, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? No tengo plata. Está bien, eso es una respuesta muy rápida. ¿Qué opciones estás manejando para poder terminar aquello que comenzaste? ¿Qué posibilidades? No, es que como me echaron del trabajo, listo. Está bien. ¿Y qué más probaste? Es que me echaron del trabajo y no tengo plata. No, pero está bien. Eso es una parte. Pero para terminar aquello que comenzaste, ¿qué otras posibilidades contemplaste? Y me vuelve a decir, me echaron del trabajo y no tengo plata. Sos obstinado, querido. Sos obstinado. Porque ni siquiera estás contemplando otras posibilidades. Y aún esas posibilidades, aunque no se te caiga la teja, digamos, ¿no? Una idea, para eso hay consejo. Y uno puede decir, a ver, en esta área, fulanito sabe más que yo. Menganita tiene un poquito, a lo mejor le puedo preguntar si se le ocurre alguna idea para que esto que yo comencé un día con una firme convicción lo pueda completar, lo pueda llevar adelante. Entonces, cuando yo no pienso en opciones, el primer obstáculo me desanima. No se puede. Dijeron que no. Uno lo ve mucho a veces con oficinas del gobierno. Lo primero que te dicen es no. No se puede. Y la mitad de las veces, por lo menos vos te das cuenta, más de la mitad, que vas por acá, vas por allá, preguntas, y después descubrís que sí se podía. Se podía. Porque vos pedís un teatro, un edificio, una reunión, es para las 4 de la tarde, dice, no, dele, sea buenito, démelo a las 4, no. Démelo a las 4. Y de repente decís, ¿y si comenzamos 4:15? Dice, sí, ahí no hay ningún problema. Es que el que te tiene que dar respuesta a vos, no se le ocurre ayudarte. No se le ocurre facilitarte la tarea. Generalmente es así. Así que uno tiene que ver las opciones. Mire, ¿y si comenzamos 15 minutos después? ¿Y si lo hacemos de esta manera? ¿Y si lo terminamos un cachitito antes? ¿Y si nosotros después le barremos el auditorio municipal? No, es que a esa hora ya no tengo quien limpia para el otro día. ¿Y si se lo hacemos nosotros? Bueno, si lo hacen ustedes, entonces no hay problema. Entonces yo me doy cuenta a lo largo de la vida que muchas de las cosas que no se logran hacer es simplemente porque creemos que se hacen de una sola manera. Entonces, como en esa manera vemos que chocamos, no se puede, y dejo aquello, abandono la dirección, dejo la convicción, porque después que me golpeo por mi obstinación una y otra vez, porque no tengo flexibilidad, entonces finalmente dejo todo. Pero yo quisiera desafiarnos y animarnos a que podamos ver en ese GPS de Dios, teniendo convicciones firmes de aquello en el ministerio, con nuestra familia, en las finanzas, en los vínculos, en lo que somos y en lo que hacemos. Tomando decisiones firmes basadas en esa convicción que Dios pone en nuestro corazón. Que no nos quedemos con el primer no. Que no nos desanimemos con la primera puerta cerrada. Que no seamos obstinados de que eso sí hay que hacerlo y hay que hacerlo de tal y única manera. Si yo tengo una convicción que es de Dios, que no la negocio y la tengo como un principio, como un absoluto, entonces puedo ser flexible de cómo llegar y cómo lograr aquello que Dios puso en mi corazón. Yo quiero animarte en esta noche para que seamos estos hombres y mujeres que al mirar opciones también pueden ser más productivos y se dan cuenta que lo que era que no es que era no, era no de esa manera o en ese momento o en ese lugar. Pero sí era posible de otra manera, en otro espacio, en otro tiempo quizás.
no te quedes con el primer no. Yo creo que nosotros podemos, al mirar estas opciones, pedirle al Señor. Decir, Señor, yo sé que me pusiste en esta tarea. A lo mejor esta es una opción que me puede facilitar el trabajo que estoy haciendo, de cómo comunicar, de cómo involucrar a otros cuando organizamos un evento. Señor, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales? ¿Cómo podemos mirar otras posibilidades? Es interesante que cuando uno va a programas de televisión, vieron que me dice, a mí me viste fulano, dicen, a mí los zapatos son de perengano. Eso se llama canje, porque era muy costoso, canje, o sea, intercambio, como un interchange sería. Entonces uno no paga por la ropa que está usando en la televisión, pero les da el anuncio publicitario. A mí me viste, entonces es un buen nombre, una buena imagen para la sastrería, para la zapatería. A mí no me cuesta plata y entonces hago lo que se llama ese canje. Es una forma de estar bien vestido en un programa de televisión y no tener que pagar plata. Entonces, siempre que vayas a emprender algo, ponete ahí la dirección, la convicción de lo que Dios te puso en el corazón de hacer y después acá poné como 3 o 4 flechitas. 3 o 4 flechitas, que aunque no se te ocurra nada en el momento, déjalas ahí abiertas, o circulitos, ¿no? de cómo podemos llevar adelante aquello que Dios puso en nuestro corazón. Entonces dice, no, porque yo voy a ser jugador de fútbol y tengo esto. Bueno, quizás puedo probarme acá, puedo probarme allá, puedo ir a hablar con el otro, puedo a lo mejor hacer un videíto de lo que ha sido mi experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo a Germán Barceló, él es conocido en el ambiente de los musicales, pero en el ambiente nuestro cristiano todavía no es conocido. Entonces, claro, nadie iba a comprar sus CDs porque no lo escucharon cantar y no saben su trasfondo. Entonces, él me dijo, un día lo invité que cantara en una conferencia y le dije, mira, como nadie te conoce en medio nuestro, entonces hacete un PowerPoint de 40 segundos con una música de fondo y fotos de todas las obras donde vos estuviste. Y entonces, ahí cantás. Yo te presento y pasás y cantás. Entonces lo llevé a un evento de Ale Gómez, ¿no? Y la verdad, claro, Ale Gómez no lo conocía y no le iban a dar lugar. Le dieron una canción porque él venía conmigo. Si no le daban, porque no lo conocían. Entonces, claro, lo presenté, canté la canción. Antes que cantara la canción, 40 segundos de lo que era su experiencia artística. Y cuando se mostró eso, toda la gente quedó ahí mirando. Incluso Ale Gómez. Cantó la primera canción, hermosa, sí. Pero Ale Gómez dice, es extraordinario, es increíble, es maravilloso. Y vendió un montón de CDs. Por buscar una alternativa. ¿Cuál era la cosa? Que cante. Eso es la convicción. Dios lo llamó a cantar. Esa es su convicción. Pero había que buscar alguna otra alternativa para que la gente lo pueda conocer un poquito más. Entonces, nosotros estamos rodeados por alternativas. Rodeados por alternativas, por opciones. Estamos rodeados. Está bien lo que Dios te puso en el corazón, pero aprendamos a descubrir las alternativas para nuestra área de finanzas, nuestro mundo de relaciones, nuestro ministerio,
aquellas cosas que tenemos convicción que tenemos que hacer, el trabajo que podemos hacer. Miren, para mí fue una emoción y termino con esto. Ustedes saben, ustedes todos conocen que tengo tremendas habilidades manuales. Pero nunca me voy a olvidar de algo que quizás se los conté varias veces, pero porque creo que fue una de mis pocas victorias en el mundo de las manualidades. Estábamos en Chile, en esa escuela de liderazgo, año 91. Y entonces había mucho barro, llovía mucho, entonces uno iba a los baños de había afuera y estaban todos embarrados todo el tiempo. Era feo ir a los baños de hombres y mujeres porque estaba sucio todo el tiempo. Pasaba el trapo y al minuto ya estaba ahí porque venía la gente con tierra de afuera. No había pasto, no había cemento, mucha tierra, mucha piedrita y todo eso. Entonces, sucios todo el tiempo. Y a mí me tocaba limpiar los baños. Entonces, claro, lo que yo hago con esfuerzo para que quede limpito, termino de limpiar y al minuto tiene la misma mugre que tenía antes de limpiarlo. Entonces, por un lado, me daba bronca. Mi orgullo estaba afectado. Y aparte decía, bueno, al final estaba medio frustrado. Entonces, yo sabía que mi tarea era mantener los baños limpios. Esa es mi convicción, la decisión. Yo digo, ¿habrá alguna alternativa? ¿Alguna alternativa para seguir haciendo lo que hago, pero que quede mejor y que se mantenga limpio? Y de esas cosas, miren, para que se me haya ocurrido a mí, fue un ángel que debe haber bajado, porque esas cosas no se me ocurren. Se me ocurrió hacer como una tarimita, un enrejillado de madera. Entonces, que calzaba justo a medida en todo el baño, ¿no? Eran como plaquitas de madera. Entonces la gente iba al baño y llegaba ahí y toda la mugre quedaba, se veía abajo el piso limpio, pero quedaba en las ranuras, en estas tablitas así que habíamos diseñado de madera. Se notaba el cerámico bajo limpio y esto. Y después sacabas esto, tac, una mangueradita así nomás y quedaba todo limpito y se mantenía mucho más. Pasaron 10 años y volví después de 10 años. Estaban mis maderas ahí en todos los baños. ¡Wow! Y al poquito tiempo, no a los 10 años, alguien dijo por ahí, no dijeron che porque eran chilenos, dijeron, ¡qué buena idea! ¿A quién se le ocurrió? Ahora sí se mantienen limpios los baños. Y yo... Ahora, me dio tanta gratificación, imagínate que pasaron, 24 años y nunca me olvidé. Para mí fue muy importante que aquello que yo sabía que era mi responsabilidad, la convicción que tenía de hacerlo bien, le encontré la vueltita para que quede un poquito mejor. Pensar en alternativas, en opciones, te ayuda a caminar en excelencia. Dice Proverbios, para finalizar, ¿has visto a alguien solícito en su trabajo? ¿Alguien se lo acuerda cómo sigue? Delante de los reyes estará. ¿Has visto a alguien solícito en su trabajo? No importa lo que se haga, delante de los reyes estará. O sea, no habla del perfecto, habla del que ve, a ver, se puede hacer por acá, se puede probar por acá. Y quizás esto es mejor. A ver, ¿has visto a alguien que le interesa mejorar en lo que hace, de hacerlo de mejor calidad? ¿Has visto a alguien solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. El testimonio que nosotros tenemos en casa, ustedes conocen a Bea. Si yo pierdo a Bea, ahí trabajando, pierdo a mi esposa. Porque es el ángel que muchos de ustedes son ángeles que nos vienen a ayudar y son una tremenda bendición. Pero Bea conoce la manera de pensar de Marta. La manera de pensar de Marta.
Y si hay que aumentarle, hay que aumentarle y hay que aumentarle lo que le aumente, no importa, eso ni se discute en casa. Vea, no puede faltar, porque has visto a alguien solícito en su trabajo. Al que trabaja bien, o sea, hay que pagarle bien. Y hay que pagarle bien. Y siempre va a tener trabajo. Trabajo o requerimiento. En todas las áreas de la vida. No hablo solamente de lo laboral. Siempre va a ser buscado. Porque hace las cosas con pasión, con interés, con diligencia. Y siempre está buscando la manera de poder resolver. La opción es la persona que tiene opciones busca siempre una manera. A lo mejor no se encuentra, pero por lo menos siempre va a buscar la manera de poder resolver. O sea, no tiene el no fácil, el no se puede, no se puede. Dice, a ver, mira, de esta manera no se puede, pero quizás si llamamos a fulano, quizás si lo intentamos por acá, quizás si intenta ver la posibilidad de que lo que no se puede se haga posible. Amén. Este es un mensaje bien práctico, porque tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestros padres, con finanzas, con nuestra relación con Dios, con nuestro ministerio. Vamos a ser personas que tienen convicciones profundas, primero la decisión, que tiene que ver con la dirección, pero que vamos a tener más de una alternativa y no nos vamos a ahogar en el primer no nos vamos a tirar para atrás con la primera adversidad, sino que vamos a ver opciones donde podemos encontrar lo mejor. Amén. Gracias porque vos sos un Dios de opciones. Señor, no dudaste en enviar a tu propio Hijo para salvarnos. Pero Señor, de esta salvación que nos fue dada, lo intentaste llegar a nosotros de una y otra manera, con tal de que nosotros nos rindiéramos ante tu precioso amor. Señor, no queremos ser hombres y mujeres obstinados por hacer las cosas de una sola manera, a nuestra manera. Señor, permítenos ver un escenario más amplio, aún en las pequeñas cosas. Ser personas de fuertes convicciones en lo esencial, pero tener flexibilidad, opciones en los procesos, en las formas, en los lugares, en los momentos, en el cómo. Señor, queremos honrarte con la excelencia. Y queremos bendecir a nuestros hermanos, Señor, con todo este abanico de posibilidades que tenemos para hacer aquello que estás poniendo en nuestro corazón. Señor, nos paramos frente a la adversidad, frente a ese primer no que escuchamos y decimos que nosotros vamos a ver por otro lado, vamos a ver otra posibilidad. No nos vamos a rendir, no vamos a bajar la guardia. Señor, creemos que vos nos diste este espíritu creativo para poder llevar adelante aquello que pusiste en nuestro corazón. Gracias, Señor, por aquel día en Plaza de Mayo, por aquellos que recibieron esta opción de hacer lo que no se podía hacer, pero haciéndolo poniendo rueditas y moviéndonos, circulando en medio de la plaza. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Nosotros te ofrecemos nuestra disposición para mirar, Señor, diferentes alternativas para llevar adelante aquella convicción que ya pusiste en el corazón. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de amarte, de adorarte y de servirte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le podemos dar un aplauso de amor al Señor? Para más información ingresá a jucum.com.ar.